Hay fortunas que se construyen con trabajo honesto y visión empresarial. Hay imperios que se levantan sobre innovación y oportunidad. Pero existe un tipo de riqueza mucho más oscuro, una riqueza manchada con las lágrimas de aquellos que la construyeron, forjada en tragedias que ningún dinero puede prevenir y maldecida por los fantasmas de todos los que murieron persiguiéndola. Una riqueza tan vasta que sus dueños creyeron que los hacía inmunes al destino, que podían comprar la felicidad, que podían negociar con la muerte misma. Y descubrieron, de la forma más brutal posible, que estaban completamente equivocados. En la isla griega de Escorpios, una joya privada en el mar Jónico que flota como esmeraldas sobre aguas turquesas, se encuentra una mansión que fue testigo de algunos de los momentos más glamorosos y más devastadores del siglo XX. Esta no era una simple casa de verano para multimillonarios. Era el reino personal de Aristóteles Onassis, el hombre que se elevó desde refugiado sin un centavo hasta convertirse en el magnate naviero más poderoso del mundo. Era el lugar donde se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda más famosa del planeta. Era el escenario donde celebraba fiestas que reunían a presidentes, estrellas de cine y realeza europea. Pero esta mansión también presenció tragedias tan profundas que transformaron a Onassis de titán invencible en hombre roto que lloraba solo en habitaciones vacías. Vio cómo su hijo Alexander, el heredero de su imperio, murió en accidente de aviación que Onassis creería hasta su último aliento fue sabotaje. Vio cómo su hija Cristina luchaba con adicciones y depresión que eventualmente la matarían. Vio cómo su matrimonio con Jackie Kennedy se desintegraba en transacción fría y sin amor. Y finalmente, vio cómo Onassis mismo moría lentamente, su cuerpo consumido por la enfermedad, pero su espíritu destruido mucho antes por pérdidas que ninguna cantidad de dinero podía restaurar. La mansión de Escorpios nos enseña una verdad antigua que cada generación debe reaprender con sangre: que el dinero no compra protección contra el dolor, que el poder no garantiza control sobre el destino, que puedes poseer una isla entera pero no puedes escapar de ti mismo, y que a veces, las maldiciones más efectivas son aquellas que construimos con nuestras propias manos, con nuestra arrogancia, con nuestra creencia de que somos diferentes, especiales, inmunes a las reglas que gobiernan a los mortales ordinarios. Esta es la historia de la mansión Onassis en Escorpios, pero más profundamente, es la historia de una familia destruida por la riqueza que persiguió tan despiadadamente. Es la crónica de cómo un refugiado que lo perdió todo construyó el imperio más grande solo para descubrir que había perdido nuevamente las únicas cosas que realmente importaban. Es el registro de cómo cada miembro de la familia Onassis que tocó esta mansión fue marcado por tragedia, como si la isla misma exigiera sangre como pago por su belleza. Pero antes de pisar las playas de mármol blanco de Escorpios, antes de caminar por los jardines donde Winston Churchill fumaba puros mientras Onassis susurraba en su oído, antes de entrar a las habitaciones donde se celebraron bodas que escandalizaron al mundo y se lloraron muertes que destrozaron corazones, necesito pedirte algo crucial. Si quieres conocer la verdad detrás del glamour, si quieres entender cómo la riqueza absoluta puede convertirse en maldición absoluta, dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita. Solo con tu apoyo podemos seguir investigando estas historias sobre los lugares donde los más ricos del mundo descubrieron que el dinero no puede comprar lo único que realmente necesitaban. Para entender por qué Escorpios y su mansión significaban tanto para Aristóteles Onassis, porque invirtió millones en crear isla privada perfecta, debemos primero entender de dónde vino y qué perdió antes de ganar todo. Aristóteles Sócrates Onassis nació en 1906 en Esmirna, una ciudad cosmopolita en la costa de lo que hoy es Turquía pero que entonces era parte del Imperio Otomano con gran población griega. Su familia no era rica, pero era próspera. Su padre, Sócrates Onassis, era comerciante de tabaco exitoso. Aristóteles creció en comodidad relativa, educado, hablando múltiples idiomas, esperando heredar negocio familiar y vivir vida cómoda de comerciante de clase media. Pero en 1922, cuando Aristóteles tenía solo 16 años, su mundo fue literalmente incinerado. Durante la guerra greco-turca, las tropas turcas entraron en Esmirna y desataron lo que los historiadores llaman la catástrofe de Esmirna. La ciudad fue sistemáticamente saqueada y quemada. Miles de griegos y armenios fueron masacrados en las calles o empujados al mar donde se ahogaron mientras la ciudad ardía detrás de ellos. Aristóteles vio cadáveres flotando en el puerto. Vio cómo ahorcaban a sus tíos en la plaza pública. Vio cómo su padre era arrastrado a prisión turca donde sería torturado. La familia Onassis perdió todo,
su casa quemada, su negocio destruido, su dinero confiscado. De cómoda clase media a refugiados desesperados en cuestión de días. Pero aquí comenzó la transformación de Aristóteles Onassis. Mientras otros refugiados se hundían en desesperación, mientras su familia gemía por todo lo perdido, Aristóteles tomó decisión que definiría el resto de su vida. Decidió que nunca, jamás, volvería a ser vulnerable. Que acumularía tanto dinero y poder que nadie podría quitarle nada nuevamente. Que se elevaría tan alto que estaría completamente protegido de las tormentas que destruían a personas ordinarias. Usando sobornos que de alguna forma consiguió, logró sacar a su padre de prisión. Usando conexiones que cultivó con astucia increíble para un adolescente, consiguió documentos que permitieron a su familia escapar a Grecia como refugiados. Llegaron a Atenas sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Aristóteles tenía 17 años. Pero Grecia en 1923 era país devastado por guerra, inundado de refugiados como la familia Onassis. No había oportunidades, no había futuro allí. Aristóteles tomó otra decisión audaz. Con menos de $60 en su bolsillo y un pasaporte para apátridas, se subió a un barco de emigrantes rumbo a Argentina, al otro lado del mundo, donde escuchó que había oportunidades para hombres dispuestos a trabajar duro sin hacer preguntas. Llegó a Buenos Aires en 1923, hablando apenas español, sin conocer a nadie, sin conexiones. Trabajaba cualquier empleo que pudiera encontrar. De día instalaba cables telefónicos. De noche trabajaba como operador telefónico, conectando llamadas para ricos empresarios de Buenos Aires. Y fue allí, escuchando las conversaciones de los poderosos mientras conectaba sus llamadas, donde Onassis comenzó su verdadera educación en cómo funcionaba el dinero real. Escuchaba información privilegiada sobre inversiones. Escuchaba secretos comerciales. Escuchaba las estrategias de hombres que movían millones. Y memorizaba todo. Comenzó a hacer pequeñas inversiones usando la información que había escuchado. Compraba y vendía en el momento correcto porque sabía lo que los grandes jugadores estaban planeando antes de que lo hicieran público. No era exactamente legal, pero tampoco era exactamente ilegal en Argentina de los años 20. Y funcionaba. Pero su primer golpe real no vino del mercado de valores. Vino de recordar el negocio de su padre. Tabaco. Onassis notó que en Argentina las mujeres comenzaban a fumar en público, algo nuevo y escandaloso, pero el tabaco local era demasiado fuerte para gustos femeninos. Onassis importó tabaco suave de Turquía y Grecia, lo empaquetó de forma elegante y lo comercializó específicamente para mujeres. Fue éxito masivo. Para 1925, solo 2 años después de llegar como refugiado sin dinero, Onassis había hecho su primer $1.000.000. Tenía apenas 20 años. Pero $1 millón no era suficiente. Nunca sería suficiente. El trauma de Esmirna, de verlo todo destruido en instante, había creado en Onassis hambre insaciable por más. Más dinero, más poder, más control, más seguridad. Durante la Gran Depresión de los años 30, cuando la mayoría de los hombres de negocios estaban en pánico vendiendo todo, Onassis hizo lo opuesto. Compró. Específicamente, compró barcos. El comercio marítimo mundial había colapsado, los barcos estaban siendo vendidos por casi nada porque nadie tenía carga para transportar. Onassis compró cargueros gigantes a precio de chatarra, apostando a que el mundo eventualmente se recuperaría y necesitaría transportar mercancías nuevamente. Y tenía razón. Cuando la economía global comenzó a recuperarse a mediados de los años 30, Onassis ya poseía flota de barcos lista para transportar cualquier cosa que necesitara moverse. Cobró precios de extorsión porque tenía los barcos y otros no. Su fortuna creció exponencialmente. Pero fue la Segunda Guerra Mundial y el auge del petróleo lo que transformó a Onassis de millonario a uno de los hombres más ricos del planeta. Onassis fue el primero en entender completamente que el petróleo sería la sangre del siglo XX, que quien controlara el transporte de petróleo controlaría el mundo. Ordenó construir los primeros superpetroleros, barcos tan masivos que podían transportar océanos literales de petróleo crudo. Nadie había construido barcos así de grandes antes. Ingenieros decían que era imposible, que los barcos se partirían en mares agitados. Pero Onassis contrató a los mejores diseñadores, pagó por la mejor tecnología y los construyó de todas formas. Y funcionó perfectamente.
Sus superpetroleros podían transportar 5 veces más petróleo que barcos convencionales, significando que podía cobrar precios 5 veces más altos mientras costándole menos del doble operarlos. Las ganancias eran obscenas, generando dinero tan rápido que literalmente no podía gastarlo lo suficientemente rápido. Para los años 50, Aristóteles Onassis era uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Controlaba la flota privada de barcos más grande del planeta. Era dueño de Olympic Airways, la aerolínea nacional de Grecia. Poseía propiedades en París, Londres, Nueva York, Montecarlo. Tenía más efectivo líquido que muchos bancos centrales de países pequeños. Pero aún no tenía la única cosa que realmente quería: respeto. La aristocracia europea y la alta sociedad americana aún no veían como nuevo rico vulgar, como griego con piel oscura y modales bruscos que había hecho su dinero de formas sospechosas. Lo invitaban a sus fiestas porque era útil, porque podía financiar cosas, porque era entretenido. Pero no lo consideraban uno de ellos. Onassis decidió que, si no podía ser aceptado por la aristocracia existente, construiría su propia aristocracia. Se convertiría en rey de su propio reino. Y ese reino sería Escorpios. En 1963, Aristóteles Onassis compró la isla de Escorpios en el mar Jónico cerca de la costa occidental de Grecia. La isla tenía aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de tierra, mayormente rocosa y árida, sin desarrollo significativo, sin habitantes permanentes. Pero Onassis vio potencial. Vio ubicación perfecta, aguas turquesas espectaculares, privacidad absoluta. Y sobre todo, vio oportunidad de crear algo que sería completamente suyo, controlado totalmente por él, donde sería indiscutiblemente el soberano. Pagó aproximadamente $100,000 por la isla completa, suma ridículamente pequeña para alguien de su riqueza, pero reflejando que en 1963 islas griegas remotas no eran particularmente valiosas. Pero Onassis no compró Escorpios como inversión financiera. La compró como inversión emocional, como lugar donde construiría su visión de paraíso perfecto. Y procedió a gastar literalmente millones transformando Escorpios de roca árida en Edén privado. Primero, importó toneladas de tierra fértil del continente griego, suficiente para crear suelo de 30 centímetros de profundidad en gran parte de la isla. Luego importó 200,000 árboles, olivos, cipreses, pinos, plantados meticulosamente para crear paisaje que parecía haber estado allí durante siglos. Construyó sistemas de irrigación subterráneos alimentados por plantas de desalinización que convertían agua de mar en agua dulce para regar los árboles y jardines. Importó flores exóticas de todo el mundo, creando jardines que florecían en explosiones de color durante la primavera griega. Construyó playas artificiales, importando arena blanca fina de otras islas griegas, creando costas perfectas donde las olas del mar Jónico rompían suavemente. Construyó muelles privados donde su yate, el famoso Cristínao, podía atracar cómodamente. Pero el corazón de Escorpios era la mansión que Onassis construyó en la parte más alta de la isla, con vistas panorámicas del mar en todas direcciones. No era mansión enorme según estándares de multimillonarios, solo tenía unas 15 habitaciones principales. Pero cada detalle era perfecto, diseñado específicamente según las preferencias de Onassis. La arquitectura era tradicional griega, paredes blancas con techo de tejas rojas, pero con todas las comodidades modernas ocultas cuidadosamente. Aire acondicionado, algo raro en Grecia en los años 60, instalado en cada habitación. Sistemas de comunicación que permitían a Onassis manejar su imperio global desde la isla. Generadores de respaldo múltiples asegurando que nunca perdiera electricidad. Los interiores mezclaban elegancia clásica con comodidad moderna. Muebles antiguos que Onassis había coleccionado durante años, combinados con sofás profundos y cómodos donde podía relajarse. Obras de arte originales en las paredes, no porque Onassis las entendiera particularmente, sino porque le decían que los hombres cultos coleccionaban arte. Pero lo más importante para Onassis era la privacidad absoluta que Escorpios proporcionaba. La isla estaba lo suficientemente lejos de otras islas que visitantes no podían simplemente navegar casualmente. Onassis empleaba guardias de seguridad que patrullaban constantemente las costas, rechazando cualquier barco que intentara acercarse sin autorización. Había sistema de radar que detectaba aproximaciones desde kilómetros de distancia. En Escorpios, Onassis podía ser completamente el mismo, libre del escrutinio constante de medios y de la sociedad que lo juzgaba.
Podía caminar descalzo si quería, podía gritar si quería, podía hacer negocios en su ropa interior si así lo deseaba. Era su reino donde sus reglas eran las únicas que importaban. Y comenzó a traer a las personas más poderosas e influyentes del mundo a visitarlo, demostrando que, aunque la aristocracia europea no lo aceptara completamente, él controlaba algo que ellos querían: acceso a su paraíso privado. Winston Churchill, el ex primer ministro británico que había salvado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en visitante regular de Escorpios en los últimos años de su vida. Churchill pasaba semanas en la isla, pintando en los jardines, fumando sus puros interminables, mientras Onassis se sentaba a su lado hablando de política y poder. Para Onassis, tener a Churchill en Escorpios era validación suprema. Este era el hombre que había liderado al Imperio Británico, el aristócrata definitivo, y estaba aquí, en la isla de Onassis, como invitado de Onassis. Era inversión de poder completa de las dinámicas que Onassis había experimentado toda su vida. Greta Garbo, la actriz sueca que era considerada la mujer más hermosa del mundo, visitaba Escorpios regularmente. Callas María, la soprano más grande de su generación y eventualmente amante de Onassis, cantaba en la terraza de la mansión mientras el sol se ponía sobre el mar Jónico. Frank Sinatra, los Kennedy antes del asesinato de JFK, Elizabeth Taylor, Richard Burton, todos los nombres que definían fama y poder en los años 60, todos vinieron a Escorpios en algún momento. Y todos quedaban impresionados, todos reconocían que Onassis había logrado algo extraordinario. Pero Escorpios también reflejaba las prioridades distorsionadas y el ego masivo de Onassis. Había gastado millones creando paraíso perfecto, pero fundamentalmente era lugar solitario. La mansión tenía 15 habitaciones, pero rara vez tenía más de unas pocas personas quedándose. Los jardines eran hermosos, pero casi nadie los caminaba excepto Onassis solo. Había creado reino, pero era rey sin familia real significativa. Su primera esposa, Tina Livanos, de quien había estado separado durante años, vivía en París con amantes propios. Sus hijos, Alexander y Cristina, visitaban Escorpios obligatoriamente, pero ambos odiaban la isla, la veían como símbolo de todo lo que estaba mal con su padre, su necesidad constante de demostrar su riqueza y poder. Y entonces Onassis decidió que necesitaba algo más que reyes y estrellas de cine visitando su isla. Necesitaba reina que viviera allí permanentemente, que transformara Escorpios de paraíso de soltero en hogar familiar legítimo. Necesitaba la mujer más famosa del mundo como su esposa. Necesitaba a Jacqueline Kennedy. La relación entre Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy era transacción desde el principio, aunque ambas partes pretendían que era amor. Onassis quería legitimidad social que solo Jackie, la viuda del presidente americano asesinado, podía proporcionarle. Jackie quería seguridad financiera absoluta y protección para sus hijos después de vivir años aterrorizada de que los Kennedy también fueran asesinados como JFK y su hermano Robert. Se habían conocido años antes, cuando Jackie estaba casada con JFK. Onassis había encantado a Jackie con su yate, el Christina O, invitándola a cruceros por el Mediterráneo mientras JFK estaba ocupado con asuntos presidenciales. Había conexión entre ellos, atracción basada en que ambos eran personas extraordinariamente inteligentes que entendían poder y cómo usarlo. Después del asesinato de JFK en 1963, y especialmente después del asesinato de Robert Kennedy en 1968, Jackie entró en pánico real. Creía que había conspiración contra la familia Kennedy, que alguien estaba matándolos sistemáticamente. Gritó famosamente a amigos: si están matando a los Kennedy, mis hijos son los siguientes. Quiero salir de este país. Onassis estaba listo con solución perfecta. Le ofreció no solo su riqueza masiva, sino también Escorpios, una fortaleza literalmente rodeada por agua, prácticamente imposible de alcanzar sin ser detectado, el lugar más seguro del mundo para criar a Caroline y John Kennedy lejos de peligros que Jackie percibía en América. Pero había precio, por supuesto. Jackie tendría que casarse con él. Tendría que convertirse en señora Onassis, abandonando su identidad como viuda de Kennedy, enfrentando la ira y decepción de América que la veía como su princesa trágica que ahora se vendía al magnate griego mayor y menos elegante. Jackie negociaba todo como la transacción que era. A través de abogados, establecieron contrato prenupcial detallando exactamente qué recibiría Jackie a cambio de matrimonio. $3 millones inmediatamente al casarse, equivalente a aproximadamente 25 millones hoy.
Presupuesto mensual de $30,000 para ropa y gastos personales, más de $300,000 actuales. Acceso ilimitado a escorpios. Protección de seguridad para ella y sus hijos por vida. Y millones adicionales si el matrimonio terminaba en divorcio. El 20 de octubre de 1968, Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis se casaron en pequeña capilla en Escorpios. La ceremonia fue ortodoxa griega, conducida en idioma que Jackie no entendía, con rituales que le eran completamente extraños. Llovía fuertemente, considerado mal augurio en tradición griega. Jackie usaba vestido beige simple de Valentino, no blanco, porque ambos habían estado casados antes. Los únicos invitados eran familia inmediata y algunos amigos cercanos. Caroline Kennedy, de 11 años, y John Kennedy Jr., de casi 8, estaban allí, claramente incómodos y confundidos. Los hijos de Onassis, Alexander de 20 años y Cristina de 18, también estaban allí, y ambos odiaban este matrimonio con intensidad que apenas ocultaban. Alexander y Cristina veían a Jackie como cazafortunas, como mujer que estaba explotando a su padre por dinero mientras no sintiendo nada real por él. Y parcialmente tenían razón. Pero lo que no entendían era que su padre también estaba explotando a Jackie, usando su fama y su apellido Kennedy para elevarse socialmente de formas que ninguna cantidad de dinero solo podía lograr. La reacción global al matrimonio fue shock y furia. Los titulares americanos gritaban traición. América sintió que Jackie los había abandonado, que había vendido la memoria de JFK por dinero griego. Un titular famoso decía Jackie, ¿cómo pudiste? Otro decía simplemente, la caída de Jacqueline. Pero Jackie no se preocupaba por opinión pública americana en ese momento. Estaba en Escorpios, la isla que Onassis le había prometido sería su refugio seguro, su escape de peligros y memorias de América. Y por breve periodo, quizás los primeros meses de matrimonio, Escorpios funcionaba exactamente como Jackie había esperado. Era paraíso alejado de todo. Jackie podía caminar por las playas sin guardaespaldas del servicio secreto siguiéndola. Caroline y John podían correr libremente en los jardines, nadar en aguas cristalinas, ser niños normales en formas que nunca podían ser en América donde cada movimiento era observado y fotografiado. La mansión de Escorpios fue renovada parcialmente para acomodar gustos de Jackie. Onassis contrató decoradores que Jackie seleccionó, permitiéndole crear espacios que eran más su estilo, menos ostentación típica de Nuevo Rico y más elegancia refinada que Jackie prefería. Pero rápidamente quedó claro que este matrimonio era desastre en casi todos los niveles personales. Onassis y Jackie eran fundamentalmente incompatibles en formas que ninguna cantidad de dinero podía arreglar. Onassis era crudo. Le gustaba decir chistes vulgares, comer con sus manos, gritar cuando estaba emocionado. Jackie era reservada, refinada, prefería conversaciones intelectuales tranquilas sobre libros y arte. Onassis quería esposa que estuviera constantemente a su lado, que lo acompañara en viajes de negocios, que cenara con sus asociados comerciales aburridos, que funcionara como accesorio hermoso para su ego. Jackie no tenía ningún interés en ese rol. Había sido primera dama. Había estado en escrutinio público durante años. Ahora quería privacidad y autonomía. Además, Onassis nunca había terminado realmente su relación con María Callas, la soprano que había sido su amante durante años antes de Jackie. Callas todavía lo amaba desesperadamente, y Onassis aún sentía atracción por ella que nunca sintió por Jackie. Comenzó a ver a Callas secretamente, o no tan secretamente, viajando a París donde ella vivía mientras Jackie permanecía en Escorpios o Nueva York. Jackie respondía gastando dinero de Onassis en cantidades que incluso él, uno de los hombres más ricos del mundo, encontraba excesivas. Compraba ropa de diseñador en cantidades absurdas, colecciones completas de Valentino, Saint Laurent, Dior que ni siquiera sacaba de las cajas. Gastaba $40,000 en un solo fin de semana de compras. En un año gastó aproximadamente $5 millones de dinero de Onassis. Onassis se quejaba amargamente con amigos, diciendo que Jackie era la mujer más cara del mundo, que su presupuesto mensual acordado era sugerencia más que el límite real. Pero seguía pagando porque tenía que mantener imagen de que podía permitirse mantener a Jacqueline Kennedy. Y gradualmente, Jackie pasaba menos y menos tiempo en Escorpios. Prefería su apartamento en Nueva York o su casa en Martha's Vineyard. Cuando estaba en Escorpios, Onassis frecuentemente no estaba allí, ocupado con negocios en Londres o París o visitando a María Callas.
Los hijos de Onassis, Alexander y Cristina, empeoraban situación con su hostilidad abierta hacia Jackie. Cristina especialmente era cruel, negándose a hablar con Jackie en cenas familiares, haciendo comentarios despectivos sobre su edad. Jackie era 13 años mayor que Cristina, y sobre sus motivaciones para casarse con su padre. Para 1970, solo 2 años después del matrimonio, era claro para todos que Onassis y Jackie vivían vidas esencialmente separadas que ocasionalmente se intersectaban para apariencias públicas pero que no tenían contenido emocional real. Dormían en habitaciones separadas en Scorpios. Viajaban en cronogramas separados. Hablaban principalmente a través de asistentes. La mansión de Scorpios, que había sido concebida como lugar donde nueva familia Onassis viviría felizmente, era ahora simplemente hotel de lujo donde miembros de familia rota ocasionalmente se cruzaban incómodamente. Y entonces llegó 1973, y la tragedia que finalmente destruiría completamente lo que quedaba de los Onassis. Alexander Onassis, el hijo de Aristóteles y Tina, era joven extraordinariamente bien parecido de 24 años en 1973. Alto, con rasgos griegos clásicos, encantador cuando quería serlo. Pero también era profundamente infeliz de formas que ni todo el dinero de su padre podía remediar. Alexander había crecido en sombra abrumadora de Aristóteles Onassis, siendo constantemente comparado con su padre, siendo constantemente informado que eventualmente heredaría y debería continuar el imperio Onassis. Pero Alexander no quería imperio. Quería ser piloto. Amaba volar más que cualquier otra cosa, sentía libertad en el aire que nunca sintió en tierra donde cada aspecto de su vida estaba controlado por expectativas de su apellido. Aristóteles odiaba la pasión de Alexander por volar. La veía como hobby peligroso e irresponsable, como distracción de su destino de convertirse en magnate naviero. Pero había permitido a Alexander obtener su licencia de piloto y ocasionalmente volar jets privados de la familia porque creía que Alexander eventualmente maduraría y abandonaría esta fase. El 22 de enero de 1973, Alexander estaba en el aeropuerto de Atenas preparándose para volar un hidroavión anfibio Piaggio que su padre poseía. Era vuelo de prueba después de mantenimiento rutinario antes de vuelo más largo planeado. Alexander era piloto experimentado, había volado este tipo de avión docenas de veces. Todo debería haber sido completamente rutinario. Pero minutos después del despegue, algo salió catastróficamente mal. El avión giró violentamente hacia la derecha de forma que no tenía sentido, como si controles estuvieran respondiendo de forma opuesta a lo que deberían. Alexander intentó compensar, pero el avión ya estaba en espiral incontrolable. Se estrelló en la pista, el impacto destrozando la cabina. Alexander no murió instantáneamente. Su cuerpo joven y fuerte se negaba a rendirse incluso cuando su cerebro había sido destruido por el impacto. Fue llevado inmediatamente a hospital donde los mejores neurocirujanos de Grecia intentaron salvar su vida. Pero el daño era demasiado extenso, su cerebro estaba hinchado más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Cuando Aristóteles Onassis recibió la llamada sobre el accidente, estaba en su apartamento en París. Se apuró inmediatamente a Atenas, tomando el primer vuelo disponible. Cuando llegó al hospital y vio a su hijo conectado a máquinas que respiraban por él, con cabeza envuelta en vendajes empapados de sangre, Aristóteles Onassis, el hombre más rico del mundo que nunca había llorado públicamente en su vida adulta, colapsó sollozando. Los neurocirujanos le dijeron que no había esperanza. El cerebro de Alexander estaba irreparablemente dañado. Incluso si sobreviviera, quedaría en estado vegetativo permanente. Pero Aristóteles no aceptaba esto. Tenía todo el dinero del mundo, podía comprar cualquier cosa, cualquier persona. Gritaba a los médicos, ofrecía millones de dólares a cualquier neurocirujano que pudiera salvar a Alexander. Hizo traer en jets privados a los mejores neurocirujanos de Londres, París, Nueva York. Pero todos llegaban a la misma conclusión devastadora. Alexander ya se había ido. Las máquinas mantenían su cuerpo funcionando, pero la persona que había sido Alexander Onassis había muerto en el momento del impacto. Durante 24 horas, Aristóteles se negó a aceptar esto. Se sentaba junto a la cama de Alexander, sosteniendo su mano, rogándole que despertara, ofreciéndole todo, el imperio completo, miles de millones de dólares, cualquier cosa si solo abría sus ojos. Pero Alexander no podía escucharlo. Finalmente, el 23 de enero, 24 horas después del accidente, los médicos convencieron a Aristóteles de que tenía que tomar la decisión de desconectar las máquinas.
Alexander estaba legalmente muerto, mantenerlo conectado era simplemente prolongar lo inevitable. Aristóteles, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente asintió. En ese momento, cuando las máquinas fueron apagadas y Alexander Onassis oficialmente murió, algo en Aristóteles Onassis también murió. El titán que había conquistado el mundo de los negocios, que nunca había mostrado debilidad, que había sobrevivido a la masacre de Esmirna y había construido imperio desde cero, se rompió completamente. Alexander fue enterrado en Scorpios, en pequeña capilla que Onassis había construido en la isla. Era el primer entierro en Scorpios, transformando el paraíso de Onassis en cementerio. Durante el funeral, Aristóteles tuvo que ser físicamente sostenido por otros porque sus piernas no podían sostenerlo. Gritaba en griego, golpeaba su pecho, era imagen de dolor tan completo que era casi insoportable presenciar. Jackie estaba allí en el funeral, cumpliendo sus obligaciones como esposa, pero emocionalmente distante como siempre había sido de la familia Onassis. Cristina también estaba allí, destrozada por la muerte de su hermano mayor a quien había adorado. Y María Callas estaba allí también, invitada por Aristóteles a pesar de la presencia de Jackie, porque en este momento de dolor absoluto, Aristóteles no se preocupaba por apariencias sociales. Después del funeral, Aristóteles se obsesionó con encontrar explicación para el accidente. No podía aceptar que fuera simplemente mala suerte, error mecánico aleatorio. Tenía que haber razón, tenía que haber alguien a quien culpar. Contrató investigadores privados para examinar cada detalle del accidente. Y cuando los investigadores reportaron que los cables de control del avión habían sido conectados incorrectamente durante el mantenimiento, una reversión simple que haría que los controles respondieran de forma opuesta a lo esperado, Aristóteles se convenció de que había sido sabotaje deliberado, asesinato disfrazado de accidente. Nunca pudo probar esto. Los investigadores oficiales concluyeron que fue error humano, mecánico durante mantenimiento que cometió error estúpido, pero no malicioso. Pero Aristóteles se negaba a creer esto. Pasó años después de la muerte de Alexander obsesionado con teorías de conspiración, creyendo que la CIA había matado a Alexander porque Onassis estaba negociando tratos petroleros con gobiernos árabes que América no aprobaba. Esta obsesión consumió lo que quedaba de su salud mental. Aristóteles, que siempre había sido hombre de energía tremenda, conduciéndose con 5 horas de sueño y trabajando 18 horas diarias, ahora pasaba días enteros en cama en Scorpios, sin hacer nada excepto mirar fotografías de Alexander y hablar con él como si aún estuviera vivo. Su relación con Jackie, que nunca había sido fuerte, se deterioró hasta hostilidad abierta. Aristóteles culpaba a Jackie por la muerte de Alexander, razonamiento no tenía lógica pero dolor no requiere lógica. Sentía que la maldición de los Kennedy había infectado a su familia, que traer a Jackie a Scorpios había traído muerte con ella. Jackie, por su parte, pasaba cada vez menos tiempo en Scorpios después de la muerte de Alexander. La isla que había sido su refugio ahora era lugar de luto perpetuo, con Aristóteles llorando constantemente, visitando la tumba de Alexander múltiples veces al día. No había paz allí, no había escape del dolor que permeaba cada habitación de la mansión. Cristina Onassis también culpaba parcialmente a Jackie, no porque realmente creyera que Jackie había causado la muerte de Alexander, sino porque necesitaba a alguien a quien odiar y Jackie era objetivo conveniente. Las dos mujeres evitaban hablarse completamente cuando estaban en Scorpios simultáneamente, comunicándose solo a través de sirvientes si era absolutamente necesario. La salud física de Aristóteles también comenzó a fallar rápidamente después de la muerte de Alexander. Desarrolló miastenia gravis, enfermedad neuromuscular que causaba debilidad severa y eventualmente afectaría su capacidad de respirar. Los médicos dijeron que el estrés extremo del duelo podría haber desencadenado la enfermedad o al menos acelerado su progresión. Pero Aristóteles se negaba a tratamiento médico apropiado. ¿Qué sentido tenía vivir cuando Alexander estaba muerto, cuando el heredero de su imperio, la razón por la que había construido todo, se había ido? Cristina podría heredar el dinero, pero no tenía interés en negocios de transporte marítimo. El imperio moriría con Aristóteles. En 1974, solo un año después de la muerte de Alexander, Aristóteles estaba visiblemente deteriorado. Había perdido peso dramáticamente, su rostro que siempre había sido carnoso ahora estaba hundido, sus ojos tenían mirada vacía de hombre que había perdido todo lo que le importaba. Todavía intentaba trabajar ocasionalmente, haciendo llamadas de negocios desde Scorpios, pero su concentración era inexistente.
Jackie comenzó a planear su salida del matrimonio. Nunca había amado a Aristóteles, y ahora que él era hombre roto sin poder o carisma que lo había hecho atractivo inicialmente, no tenía razón para permanecer excepto dinero. Y había suficiente dinero en el acuerdo prenupcial para cuidarla confortablemente por el resto de su vida. Pero antes de que pudieran formalizar divorcio, la salud de Aristóteles colapsó completamente. En febrero de 1975, fue hospitalizado en París con insuficiencia respiratoria causada por su miastenia gravis. Los médicos dijeron que necesitaba estar en ventilador permanentemente o moriría. Jackie visitó el hospital algunas veces, cumpliendo obligaciones mínimas de esposa, pero pasaba la mayoría de su tiempo en su apartamento de París comprando o cenando con amigos. Cuando prensa la criticaba por no estar constantemente al lado de su esposo moribundo, Jackie respondía a través de portavoces que estaba respetando el deseo de privacidad de Aristóteles. Cristina estaba con su padre constantemente durante sus últimas semanas. A pesar de su relación complicada, ella genuinamente lo amaba y estaba destrozada viéndolo morir lentamente. Aristóteles, incluso en su lecho de muerte, hablaba constantemente de Alexander, diciendo que pronto se reuniría con su hijo. Aristóteles Onassis murió el 15 de marzo de 1975, 3 meses después de sus 69 cumpleaños. Sus últimas palabras fueron en griego, llamando el nombre de Alexander. Murió sin Jackie a su lado. Ella estaba cenando en restaurante parisino cuando recibió la llamada. Aristóteles fue enterrado en Escorpios, junto a Alexander en la pequeña capilla. El funeral fue asunto pequeño comparado con su estatura como uno de los hombres más ricos del mundo. Jackie asistió, vestida apropiadamente de negro, pero se fue inmediatamente después de la ceremonia, volando de regreso a Nueva York. Cristina heredó la vasta fortuna Onassis, estimada en 500 millones a 1.000 millones de dólares dependiendo de cómo se calcularán los activos. También heredó Escorpios, la isla que ahora era mausoleo familiar, albergando las tumbas de su padre y hermano. Pero Cristina no quería Escorpios. Cada vez que visitaba la isla, era recordatorio de todo lo que había perdido. Su hermano muerto a 24 años. Su padre destruido por dolor. Su familia que nunca había sido realmente feliz incluso en los mejores tiempos. Cristina Onassis heredó una de las fortunas más grandes del mundo cuando tenía solo 24 años. Pero el dinero no le trajo nada excepto miseria. Pasó los siguientes 13 años de su vida en espiral descendente de matrimonios fallidos, adicción a drogas, depresión severa e intentos de suicidio. Se casó 4 veces, cada matrimonio desastroso de formas diferentes. Su primer esposo fue hombre de negocios americano que claramente estaba más interesado en su fortuna que en ella. El segundo fue magnate naviero griego que competía con el imperio Onassis. El tercero fue Sergei Kausov, oficial de KGB soviético en lo que puede haber sido el matrimonio más extraño en historia de alta sociedad internacional. El cuarto fue Thierry Roussel, empresario francés con quien tuvo su única hija, Atina. Ninguno de estos matrimonios duró más de unos pocos años. Cristina era imposible de vivir con ella, todos sus esposos eventualmente admitían esto. Tenía cambios de humor extremos, probablemente trastorno bipolar no diagnosticado o no tratado apropiadamente. Gastaba dinero compulsivamente cuando estaba en fase maníaca, comprando aviones privados o propiedades multimillonarias por impulso. Luego caía en depresiones tan profundas que no podía levantarse de cama durante semanas. Luchó con obesidad durante gran parte de su vida adulta, ganando y perdiendo 100 libras repetidamente a través de ciclos de dieta extrema, anfetaminas y cirugías. Su peso fluctuaba tan dramáticamente que necesitaba. Luchó con obesidad durante gran parte de su vida adulta, ganando y perdiendo 100 libras repetidamente a través de ciclos de dieta extrema, anfetaminas y cirugías. Su peso fluctuaba tan dramáticamente que necesitaba guardarropas completos en múltiples tallas porque nunca sabía qué tamaño sería de un mes al siguiente. Tomaba píldoras para dormir, anfetaminas para perder peso, antidepresivos para la depresión, ansiolíticos para la ansiedad. La combinación de todas estas drogas, prescritas por múltiples médicos que no coordinaban entre ellos, era peligrosa y la hacía aún más inestable. Intentó suicidarse al menos 3 veces que se conocen públicamente, probablemente más en privado. Sobredosis de pastillas, cortarse las muñecas, cada intento un grito desesperado por ayuda de mujer que tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna felicidad. Y a través de todo esto, Escorpios permanecía como recordatorio constante de su familia destruida.
Cristina visitaba ocasionalmente, especialmente en aniversarios de las muertes de Alexander y su padre. Se sentaba junto a sus tumbas en la capilla, llorando, hablando con ellos, preguntando por qué había sido dejada sola con toda esta riqueza maldita. La mansión en Scorpios se deterioraba lentamente durante estos años. Cristina pagaba por mantenimiento mínimo, pero no tenía interés en mantenerla en condición perfecta como su padre había hecho. Los jardines que Aristóteles había cuidado tan meticulosamente comenzaban a crecer salvajemente. Algunos de los árboles importados morían sin cuidado apropiado. La mansión misma todavía era estructuralmente sólida, pero sentía abandonada, vacía. Las habitaciones que alguna vez habían albergado a Churchill, Callas, Kennedy, ahora estaban cubiertas con sábanas protegiendo muebles que nadie usaba. Era casa fantasma habitada solo por memorias. En 1988, Cristina se casó por cuarta vez con Thierry Roussel. Era su último intento de construir vida familiar normal. Y milagrosamente, en enero de 1985, dio a luz a una hija, Atina. Por breve periodo, Cristina pareció encontrar algo de felicidad. Tenía hija que podría criar mejor de lo que ella había sido criada, que podría proteger de las maldiciones que habían destruido a los Onassis. Pero el matrimonio con Roussel colapsó rápidamente. Él tenía amante que mantenía abiertamente. Eventualmente tendría hija con esta amante mientras todavía estaba casado con Cristina. Cristina estaba destrozada por esta traición, cayendo en otra depresión severa. El 19 de noviembre de 1988, Cristina Onassis fue encontrada muerta en la bañera de una casa de amigos en Buenos Aires, Argentina. Tenía solo 37 años. La causa oficial de muerte fue ataque cardíaco inducido por edema pulmonar. Pero todos sabían que la verdadera causa era décadas de abuso de drogas, trastornos alimenticios, estrés extremo y depresión no tratada. Algunos sospechaban suicidio, otra sobredosis de pastillas, pero la autopsia no fue concluyente. Quizás no importaba si fue suicidio o muerte accidental. Cristina había estado muriendo lentamente durante años, su cuerpo y mente destruidos por el peso de ser última Onassis. Fue enterrada en Scorpios, junto a su padre y hermano. Ahora había 3 tumbas en la pequeña capilla en la isla. La familia Onassis que había dominado el mundo estaba completamente extinta excepto por Atina, una niña de 3 años que heredaría todo pero que nunca conocería realmente a su madre, abuelo o tío. Atina Onassis, nieta de Aristóteles, se convirtió en heredera de fortuna Onassis cuando tenía solo 3 años. Pero no recibiría control de su herencia hasta cumplir 18 años. Mientras tanto, fue criada por su padre Thierry Roussel y su madrastra, la examante de Roussel con quien se había casado después de la muerte de Cristina. La crianza de Atina fue deliberadamente aislada del legado Onassis. Roussel, quien controlaba la fortuna como guardián hasta que Atina fuera adulta, quería protegerla de la toxicidad que había destruido a Cristina. Fue criada en Suiza, asistiendo a escuelas privadas bajo nombre falso para proteger su privacidad. Le enseñaron a montar caballos, desarrollando pasión por ecuestre que se convertiría en su escape de presiones de su apellido. Scorpios permaneció abandonado durante estos años. Atina nunca visitaba la isla de niña. Para ella, Scorpios no era hogar familiar, era simplemente propiedad que aparecía en documentos legales. Los únicos habitantes eran personal de mantenimiento que cuidaban mínimamente los terrenos y la tumba familiar. La mansión se deterioraba cada vez más. Sin ocupantes regulares, sin inversión en renovaciones, comenzó a mostrar su edad. La plomería fallaba, los sistemas eléctricos necesitaban actualizaciones, la pintura se descascaraba. Los jardines que Aristóteles había importado con tanto cuidado se volvían cada vez más salvajes. En 2005, cuando Atina cumplió 18 años y técnicamente obtuvo control de su herencia, se estimó que valía aproximadamente $2.500 millones. Era una de las mujeres más ricas del mundo, pero no tenía interés en imperio naviero de su abuelo, en negocios que habían consumido y destruido a su familia. Atina se casó con jinete olímpico brasileño Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda, en 2005. Era matrimonio basado en pasión compartida por caballos, escapando juntos de presiones de riqueza en mundo de deportes ecuestres. Pero incluso este matrimonio eventualmente fallaría, divorciándose en 2016. Durante todos estos años, Scorpios permaneció en limbo. Atina no quería vivir allí, no tenía conexión emocional con isla que representaba tanto dolor familiar. Pero tampoco podía simplemente venderla.
Era tumba de su familia, lugar sagrado según tradición griega. Venderla a extraños sería profanación. En 2013, apareció comprador potencial que ofrecía solución. Dmitry Ribolovlev, billonario ruso, ofreció comprar Scorpios por cantidad no revelada públicamente, pero estimada en más de $100 millones. Ribolovlev prometió respetar las tumbas de la familia Onassis, permitir a Atina acceso perpetuo a la capilla y restaurar la isla a su gloria original. Negociaciones duraron años, complicadas por leyes griegas sobre venta de islas, por presión pública griega para mantener Scorpios como patrimonio nacional, por consideraciones sobre las tumbas. Pero eventualmente, en 2013, venta fue completada. Atina vendió Scorpios, liberándose finalmente del peso de Isla Maldita. Ribolovlev comenzó proceso masivo de renovación. Gastó decenas de millones restaurando la mansión, actualizando toda la infraestructura, replantando jardines según diseños originales. Construyó instalaciones adicionales, helipuerto, muelles expandidos para yates más grandes. Pero respetó su promesa. La capilla con las tumbas de Aristóteles, Alexander y Cristina Onassis permanece intacta, mantenida perfectamente. Atina y cualquier descendiente futuro tienen derecho perpetuo de visitar las tumbas. Es el único legado físico de familia Onassis que permanece. Hoy, Scorpios es nuevamente paraíso privado como Aristóteles lo había imaginado, pero para familia diferente. Ribolovlev la usa ocasionalmente como retiro personal, trayendo amigos y familia. La mansión está hermosamente restaurada, los jardines florecen, las playas son perfectas. Pero los griegos locales dicen que Scorpios está maldita, que la isla exige tributo de sangre de cada familia que la posee. Señalan cómo los Onassis fueron destruidos allí. Se preguntan si los Ribolovlev eventualmente sufrirán similar destino. Atina Onassis vive tranquilamente en Europa, enfocada en su carrera ecuestre, evitando atención mediática. Ocasionalmente visita Scorpios para honrar a la familia que nunca conoció realmente. Se para frente a las tumbas de su madre, abuelo y tío, 3 personas destruidas por riqueza que habían perseguido tan despiadadamente. Y quizás allí, en la quietud de la capilla con el sonido del mar Jónico rompiendo suavemente en las costas, Atina entiende algo que su abuelo nunca entendió. Que todo el dinero del mundo no puede comprar lo que realmente importa. Que el poder no protege contra el dolor. Que las islas privadas no son refugios de la realidad, son simplemente prisiones más hermosas. Y así termina la historia de la mansión Onassis en Scorpios, un paraíso construido con miles de millones que se convirtió en mausoleo de una dinastía. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el verdadero precio de la riqueza absoluta, dale like a este video ahora. Suscríbete al canal para más documentales sobre los lugares donde los más poderosos del mundo aprendieron que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la felicidad no se mide en cuentas bancarias.